Bienvenidos a este espacio nuevamente en nuestro capítulo número 3 de este pequeño podcast, de este pequeño espacio en el que vamos a estar hablando sobre cultura de la iglesia. Nuevamente nos acompaña en esta ocasión Triana, ¿cómo estás? Bien, tú, Oscar, ¿qué dices? Muy bien también. Pues nada, aquí con fallas técnicas, pero bien. Ahí vamos arreglándose y pues aquí en este tercer capítulo, este tercer episodio que tenemos de este pequeño proyecto, espacio, en el que pues platicamos acerca de la cultura de nuestra iglesia. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en estos días? Bien, fíjate que bastante calor. No sé tú cómo lo has sentido, pero se ha venido fuerte la lluviecita. Sí, aquí en Torreón, Torreón. que sí pega muy fuerte el calor, de más de 38 grados, lluvia lagunera, se sofoca, los aires lavados no sirven, y pues estamos sufriendo un poquito en todo esto. ¿Qué onda, Oscar? ¿Qué nos traes para hoy? ¿Qué tema Pues tienes? viendo un poquito los temas que hemos estado platicando, tenemos todavía una lista completa de varios temas relacionados a todo esto que hemos platicado. Y el tema que quisiéramos platicar el día de hoy es acerca de el matrimonio, el casarte, no casarte, la edad correcta, la edad no tan correcta. ¿Tú qué piensas de esto? Híjole, es un tema interesante. Es un tema interesante más que nada porque, al menos en México, pues nos quieren, yo te digo, porque me pasó la misión. O sea, terminando la misión, el presidente de la misión, en la última entrevista es Elder Cáceres. Sí. Entonces, en comparación con Estados Unidos, que es un poquito diferente, a lo mejor allá es, pues la cultura norteamericana es que a los 18, 21 años ya se van a la universidad, se cambian de casa, salen de casa. No, y a veces sin irte a la misión, pues te vas de la casa. Ajá, te vas a, generalmente por las universidades. Entonces, ya como que en México, aparte que somos una cultura más, ¿cómo podría decirlo? Más familiar. Las mamás o las familias en ocasiones no dejan salir a los chavos, ¿no? Todavía son jóvenes. Sí, se mantienen juntos, ¿no? Lo más tiempo posible antes de casarse, tal vez. Y bueno, en otras ciudades que construyen, se casan, se independizan y construyen arriba de la casa, ¿no? O a un lado. Bueno, pero eso es otro tema. Otro tema. Pero, al menos sí creo que hay una diferencia muy grande en Estados Unidos con México. Porque evidentemente, bueno, al menos en el plano mexicano, pues ustedes lo han visto. Te vas a la misión a los 18 años, terminaste la prepa, regresar y casarte y empezar a trabajar, pues, ¿de qué? ¿Sabes? Sí. ¿De qué trabajas con prepa, no? En una gasolinera. Está complicado. Y por ejemplo, la cultura de la iglesia, ¿qué es lo que nos enseña? Tú mencionaste acerca de la misión, ¿no? De que el presidente, la última entrevista es Cáceres, es la nueva misión y empiezan con toda la charlatada que, pues la verdad a veces dices, no puedes aconsejar esas cosas tan pronto a veces. En ese entonces, por ejemplo, en tu tiempo que serviste, que no fue hace mucho tampoco, pues todavía había un poquito más de oportunidad de trabajar y de estudiar sin tanta presión como la hay ahora. Sí hay, Claro. sí hay. Sí. Pero, por ejemplo, estamos viviendo aquí en México, en una economía que va decayendo y una presión que va siendo más grande. Entonces, ¿cómo le exiges a un joven de 18, de 20 años que se case? Te digo, es que es bien complicado. Al menos, te digo, en mi experiencia, eh, en esa parte no, pues nunca estuve de acuerdo. Y de hecho, en mi última entrevista yo se lo comenté al presidente, ¿verdad? Dije, ¿sabe qué? Yo no me voy a casar llegando, yo quiero estudiar. Obviamente con la intención de poder ofrecer algo. O sea, yo no menosprecio y obviamente hemos escuchado muchas historias de muchas personas que sí han hecho, o sea, han sido obedientes a esto literal, llegar y casarse. No ha sido fácil, han vivido retos difíciles y obviamente no es para todos. O sea, eso es lo principal. O sea, no todas las personas están dispuestas a, pues, sufrir
lo que se sufre cuando con prepa los dos, y a lo mejor pueden trabajar ambas personas, tanto esposo como esposa, pero imagínate de prepa los dos, ¿Qué ofrecen? Más bien, ¿qué trabajo aspiran? claro. Entonces, digo, y además si no hay una planificación familiar, te casas. Y luego empiezas con chiquitos, con Sí, bebés. ya los gastos de 200 pesos se vuelven 2,000 pesos. Claro, hospital, parto, cesárea, lo que sea, ginecólogo. Entonces, ya no es tan sencillo. Y creo yo que anteriormente sí había cierta facilidad con trabajos de prepa. Puedes trabajar de mensajero, puedes trabajar de ciertas cosas. Ahorita ya cada vez es más difícil. Ya el salario mínimo pues, no te alcanza. Pues, Sí, claro. siendo muy realistas. Y olvídate de ciudades grandes, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que pues ya yo creo que igual dice por ahí un estudio que en la clase media me gana 50,000 pesos. No, pues nadie está de clase media todavía. O sea, dice, no, hombre. Nadie ganamos esas cantidades exorbitantes todavía. Incluso la clase baja, ¿eh? Hay veces que dices, ah, caray, ni llegas a la clase baja. Pues sí, no, o sea. Pero bueno, entonces creo yo que esa aparición de los jóvenes adultos solteros para casarse ha hecho también que ciertos ajustes se hayan visto. Por ejemplo, ahorita, antes los jóvenes adultos solteros eran de 18 a 30 y ahorita ya lo extendieron a 35. Creo yo, por lo mismo que menos adultos solteros están casándose con esa urgencia. Es que ahí había una cultura muy fuerte. O sea, ¿en qué sentido? Pasabas los 30 años y ya. O sea, ya no eras un has y ya estabas como en el olvido. O sea, ya no había actividades para ti. Aquí por lo menos en México y en Torreón. No había actividades. Pues obviamente sí había quien no se casaba, pero ya no estaba tan visto como parte del club de los, bueno, no del club, sino de la organización de jóvenes adultos solteros. Entonces ya pues ya se perdía mucho a esas personas y ya los encontrabas a veces, si eran fieles a la iglesia, pues seguían sirviendo y se mantenían, pero era muy fácil que ellos dejaran de asistir a la iglesia porque a veces ya tenían novia que no eran miembros de la iglesia o ya estaban, o ya andaban con mamás solteras, papás solteros y pues bueno, no está mal, pero el hecho es de que ya el orden o el cliché que tenemos como un miembro, perfecto, un ex misionero perfecto, se rompe. Entonces, y cuando ya, pues la verdad hay mucho peso en esa clase de personas porque pues ellos mismos piensan que ya no lo hicieron. Sí, o sea, y eso es muy de los miembros de la iglesia o de miembros de la iglesia porque te vas a cualquier otro lado y te dicen en los 30 años, pues apenas estás joven, puedes empezar a ver si te casas y todo eso. Y es muy diferente a como nosotros miembros de la iglesia que después de los 23, yo me acuerdo mucho cuando estuve un tiempo en Oaxaca y en ese tiempo, yo acompañaba a los misioneros. Íbamos a los pueblitos hacia alrededor de Oaxaca, Oaxaca. Y fuimos a ni me acuerdo de cuál, pero fuimos y estábamos platicando con una chava que está hablando con los líderes, diciéndoles que si quiere ir a la iglesia y que no sé qué tanto. Y les preguntó la chava a los líderes, oigan, ¿y ustedes cuántos años tienen? No, pues uno tenía 20 y el otro tenía 19, yo tenía 16 o 15, no me acuerdo. Y se les quedó viendo y dijo, ¿y ustedes ya no quieren tener familia? Y fue así como que, caray, pues sí, yo llegando a mi casa voy a tener familia. No, es que ya están grandes para tener familia, o sea, ya tuvieron que haber tenido 2, 3 hijos, así. Esto por la cultura de Oaxaca, de ese lado. Sí, entonces le preguntamos a ella, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo 2 hijos, ¿cuántos años tiene? 19. Y dijimos, ay, güeros, o sea, pues qué diferentes, planes de vida tienen allá y acá. Y como miembros de la iglesia, también eso pasa. Muchas veces pasan los 25 años y ya piensas que estás en las generaciones más viejas. Sí, en las generaciones más viejas de los Has. Y pues ya a salir con una de 20 años, no, ya está viejo para ti. Y es ahí donde dices, ¿está bien la cultura de la iglesia? ¿O estamos siendo exagerados? ¿O ya estamos en un punto en el que se fue desarrollando esa cultura hasta llegar al grado de decir que los de 25 años, 30 años son personas viejas? Bueno, sí, te digo, hemos adoptado esa cultura por Estados Unidos. En Estados Unidos, digo, empiezan muy jóvenes a casarse. Y de hecho, los ex misioneros conocidos míos llegaron y se casaron. Obviamente,
sus familias económicamente hablando eran diferentes, ¿no? Ya tenían ciertos negocios, ya tenían cierta estabilidad. Aparte, digo, el salario mínimo en Estados Unidos es por hora, ¿qué te gusta? ¿$5, $8? No, como $15, ni como $15 la hora. Ya dependiendo el estado. Y sus 40 horas a la semana. Ah, es correcto. Entonces, pues, imagínate que haces una Sí. contra 315 ahorita Al día. que son tus 8 horas en México. Entonces sí cambia mucho esa parte que estamos muy influenciados por la iglesia en Estados Unidos, pero obviamente pues en México la hemos querido adoptar, pero No se puede. Y no se va a poder. O sea, no se va a poder. evidentemente no, pero la presión existe. La Sí. presión está. Yo me acuerdo mucho, bueno, la verdad de mí nunca me han sentado algún líder y me ha dicho de que ya cásese o de que te avientan doctrina y convenios, la típica, ¿no? De que para llegar al grado más alto de todo lo que quieras. Nunca me ha pasado a mí eso, la verdad, afortunadamente. Pero sí he tenido charlas en las que sí platican y dicen y todo. Pero porque creo que he tenido buenos líderes en ese tiempo en el que he estado. Pero las charlas en las que yo he estado, me acuerdo mucho de hermanos que te dicen, cásense, ¿qué esperan? No necesitan un carro, no necesitan una casa, no necesitan estudios para casarse. Y pues es cierto, o sea, no necesitas. O sea, no es un requisito. no es un requisito y no lo necesitas, no, pues para ir al registro civil no necesitas tener un carro ni una casa. Entonces, sí es cierto, no lo necesitas, pero no iba por ahí, iba más por el hecho de que tuvieran fe en Dios y de que tuvieran, aviéntense y se avientan, ay, cuántas, discursos de 70s, de elders, de líderes, que dicen, él empezó con $200, él empezó con $300 y ahorita ya a sus 80 años tiene toda una historia que contar de cómo sí se puede y este hermano me acuerdo que dijo, yo me acuerdo que inicié mi matrimonio con una con una mesa de Coca-Cola y pues poco a poco fuimos avanzando y hasta ahorita tenemos lo que tenemos. Y la verdad, yo cuando estaba escuchando esa charla, yo sí dije, pues hermano, yo no quiero su vida. O sea, perdón, pero yo no quiero empezar así. Yo no busco esta clase de cosas y no busco el hecho de Dios proveerá y dejárselo todo a Dios en ese aspecto. Cuando yo sé que mis funciones o lo que yo tengo que hacer, pues tiene que ver con mis estudios, con mi trabajo y con pues el salir adelante por mí mismo antes de solamente estar con la fe. Entonces, pero no sé si estés de acuerdo con eso, con lo que estoy diciendo. Fíjate, digo, Hay puntos de vista diferentes, no hay problema si dices, nada, estás muy... yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo. Claramente está porque yo no me casé llegando a la visión. Pero no, ¿Cuántos tardaste en casarte? yo me tardé 5 años lo que duré la carrera. Ya en mi último semestre, ya es cuando me casé. Pero, digo, al menos por mí, puedo decir que yo no estuve tan de acuerdo por ese principio. O sea, viendo un México en el que cada vez las cosas se van encareciendo, cada vez es más difícil obtener un crédito, una casa. Las casas no bajan de $1.500.000. Las casas van para arriba. Obviamente ya ciertos trabajos casi te piden 20 años de experiencia. Sí. Y que tengas 20 años, o sea... Tengas 20 años, pues está canijo. Entonces, digo, más que nada esa fue mi proyección, al menos en ese tiempo. Y ahorita hasta la fecha, creo yo, en lo personal he tratado de hacer lo mismo con los jóvenes solteros. No tanto presionarlos hasta a que se casen, sino más bien a que se preparen Sí. para poder llegar bien al matrimonio. Sí, orientarlos, porque no puedes dar el mismo consejo a las mismas, o sea, a todas las personas. Hay quienes, no, sí, no puedes, o sea, simplemente hay personas que llegan a su casa de la misión y tienen que trabajar para mantener a su casa, o tienen que mantener a su mamá, a su papá, a sus hermanos, no sé. Entonces, pues él cuándo va a pensar en estudiar. Entonces no le puedes decir estudia. Dices, pues sí, pero tiene vocación alimentaria. Entonces son situaciones muy, muy diferentes, pero no puedes generalizarlas. Pero yo creo que los líderes ahí es donde tienen que entrar con su discernimiento y de entender que, a ver, estoy viendo a un chavo que ya está terminando la universidad, que ya tiene su trabajo, lo veo que llega en su carro. Bueno, él sí puedes aconsejarle de que, oye, ¿cuáles son tus metas? Si tienes metas de casarte, si tienes metas de qué. Ya es dependiendo de esas situaciones como se dan los consejos. Sí. Pero no puedes decirle a una persona como la que describí hace rato sobre que va y mantiene a su gente y decirle cásate y haz las cosas
porque es complicada la situación, o sea, no puedes ponerlo en esa posición porque, pues porque no va a funcionar. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Depende mucho, uno dice, en el sapo la pedrada. Entonces, si ves a un joven que está progresando, que ya cayó en cierta comodidad, ya tiene su carro, entonces, bueno, creo yo, y obviamente, pues, su progreso temporal y a lo mejor está postergando el casarse por querer disfrutar eso, bueno, pudieras hacerlo. Pero alguien que depende de él, su familia o ciertas circunstancias en su vida, sí, no puedes. Pero, por ejemplo, ¿qué es, o sea, por qué se hizo esto de la cultura? ¿Tú sabes? O sea, ¿por qué es el hecho de que se casen jóvenes? ¿Cuál es ese enfoque o creemos que es ese enfoque de la iglesia? Pues yo creo que más que nada para, pues, la familia, o sea, acrecentar la familia. O sea, el hecho de que en Estados Unidos, al menos en Estados Unidos, en la parte de la iglesia, la verdad yo conozco muy pocas parejas que tienen uno o dos niños. La mayoría son de tres para arriba. Sí. Entonces, creo yo que es ese sentido en el que cásense para que se siga habitando la tierra. Sí, bueno, o sea, bueno, sí, cierto. O sea, nos podemos ir al lado de doctrinal, Sí. al hecho de que, pues, ¿cuál es la obra de la gloria? Llevar a cabo la inmortalidad, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cómo es que se hace esto? Pues a través de las familias, a través de que haya más gente, porque vienen más espíritus y los espíritus están más en los convenios. Entonces sí es una cadenita en la que se está haciendo de la forma en la que pues todas las almas de Dios se busca que se salven. Pero a veces esas enseñanzas se pueden desviar al hecho de cásense. Por ejemplo, yo había escuchado que también se daban esos consejos de que cásense rápido lo antes posible para que no pequen. Nada que no rieguen. Sí, o sea, ¿por qué? Pues porque el pecado sexual es lo peor del mundo y es algo tan delicado que sí lo es, obviamente, pero se pierde. Entonces, llega un punto en el que dices, bueno, el hermano está obedeciendo, el joven está obedeciendo, ya se casó, pero lo hizo porque es por eso mismo, de que no pecara. Entonces, pero se casó sin prepararse, se casó sin educación, se casó sin ningún plan de vida. Entonces, y ves que tiene un mal noviazgo, o bueno, y ahora un mal matrimonio con su esposa. Entonces, es ahí donde dices, a ver, ¿qué sería mejor? ¿Que hubiera pecado? ¿O que ahorita? Porque ahorita tiene muchas más broncas que el hecho de haber pecado en su momento. Que vuelvo, no justifico y no digo que está mal, está bien, pero digo, pues quieres verlo infeliz mejor para que no peque, o verlo, por Pues, ejemplo, pecando. ajá. Híjole, yo creo que, digo, en su momento los líderes han tratado de instruir, o sea, de que es más probable que un joven entre 20 y 30 años tenga ese apetito sexual que es natural, Sí, no, desde los 15, yo creo. entonces, y que sea más propenso a, entonces por eso se invita a que se case, pero creo yo que sí, definitivamente yo preferiría que, y si me preguntaran a mí, vas, sabes que también es otro tabú, la parte la sexualidad, sí, sexualidad en las personas, que bueno, o sea, ya después lo hablaremos, pero creo yo que es preferible que posterguen eso, el compromiso del matrimonio, a que después traigan broncas más fuertes, porque a menos en mi experiencia he podido visualizar que parejas que se casan con cierta urgencia, eh, sin preparación, sin un plan, todo eso, terminan tronando. No sé si, digo, entre 5 o 10 años es como las empresas, ¿no? Y así duró 5 Y días. ya se no está en quiebra, vámonos. Pero, y generalmente las broncas son las mismas. Cuando dice un dicho, cuando entra el dinero, cuando falta dinero por la puerta, pues sale el amor por Por la ventana. más palabras menos. Entonces, digo, el dinero se vuelve complicado, se vuelve parte vital, porque sin dinero, pues, ¿qué haces, no? Y ojo, no digo que todo sea dinero, pero al menos para subsistir o coexistir con las demás personas, pues necesitas. Sí, es necesario tener los aspectos tanto, pues, emocional, físico, eh, académico, y diría también que,
pues la madurez, porque, bueno, va a dar ligado a todo esto, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque en lo físico, pues bueno, obviamente que puedas tener familia, que puedas tú, trabajar, que puedas levantarte a trabajar, o sea, ser capaz de hacer todo esto. Académico, pues porque obviamente ahorita está muy exigente todo, o sea, los trabajos ya, hay muchísimos ingenieros, entonces, muchísimos licenciados en todos lados, o sea, ya el no tener alguna profesión no es malo, ya es, claro, ya es lo, sí, o sea, ya es, o sea, no tenerlo ya es lo peor, o sea, es como que, alguna licenciatura o alguna profesión, pues sí es lo básico, es desde ahí partes para poder intentar, ni siquiera es como para poder ya aspirar a un buen sueldo, no, para empezar a intentarlo. Entonces, pero yo pienso que también está muy, muy importante es lo emocional pues y lo mental, Sí. porque es necesario, pues saber lidiar con las presiones que un matrimonio genera. Porque, bueno, yo considero que, pues obviamente la exigencia de una familia, pues no es cualquier cosa, entonces no cualquiera puede estarla soportando. Sí, y es que va ligado, mira. Por ejemplo, a veces cuando tienen problemas económicos, las familias o los matrimonios jóvenes, ya empieza a haber fricción. Y es que tú no haces, yo no hago, o empiezan las fricciones por esa parte. Después puede ocasionar cierta depresión, decir, no, pues es que no, me voy por aquí, me va mal, me voy por acá, también me va mal. Entonces empieza a haber cierta desánimo, pues sí, te agüitas, ¿no? Como Sí. decimos por acá. Y empieza un problema, te lleva a otro. Y obviamente esos tipos de problemas desencadenan ¿en qué? En que haya pues una disfunción familiar, se separan, se divorcian y entran los padres, no, vente mi hija, yo acá te doy asilo. Los padres obviamente con la intención de ayudar, a veces Perjudican más. perjudican. Entonces, sí se vuelve bien complicado ese tema con respecto a la economía principalmente. Obviamente, aunado a que si no hay una planificación familiar y obviamente empiezas tu vida sexual, generalmente pues uno no prevé ciertas cosas, o al menos en la iglesia no está muy planificado esa parte de decir, ay, pues nosotros no vamos a esperar tanto tiempo, vamos a usar este método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque está mal visto para muchos. Sí, sí, no, y hay clichés que sí digo, caray, ¿a poco había de estos de que no puedes tener tus relaciones sexuales Sí, hasta que tengas, ajá, exactamente, entonces sí no es el fin. Entonces, pues imagínate, y luego, bueno, esto también, después del matrimonio, pero hasta después del sellamiento. ¿Se me explico? Porque también eso yo lo he visto mucho y que digo, "Achis". Pero eso es mucho de nuestras ideas, ¿no? Es como que algo, porque pues en el templo lo dicen perfectamente, o sea, que esté en matrimonio nada más. Entonces, esos. Entonces, digo mucho por la mentalidad, porque sí es necesario el estar bien preparado en todo esto, ya que cuando tú tengas a un hijo, pues obviamente pues lo vas a enseñar. Pero si tú eres una persona inmadura, que está inestable emocional, mental, lo que quieras, va a ser una carga. exactamente, o sea, ni siquiera vas a poder soportarlo. Entonces va a ser un papá que no va a ser estable y va a criar un hijo que tampoco va a ser estable. Y va a ser una cadenita. Una cadenita, ¿por qué? Pues porque después de ese hijo, por no tener a su papá estable, va a estar inestable. Y luego va a tener un hijo él y va a estar con él porque el abuelo era inestable y yo estoy inestable. Entonces, sí es bien importante el prepararnos de esa forma, el estar conscientes de lo importante que es, pero que en la iglesia se nos enseñe el valor tan grande que se tiene. No solamente el lado eclesiástico de que es para llegar al más alto grado de gloria, sino realmente para que sea una familia funcional en la sociedad y para la iglesia. Porque incluso en los llamamientos te das cuenta porque no duran los llamamientos. O sea, hay hermanos que, pues si no son estables en su familia, pues en algún llamamiento, pues menos. Entonces no va a haber un liderazgo. ¿Por qué? Pues porque no puede, o sea, no puede con todo esto. Entonces, sí veo que tal vez no que hace falta, porque yo creo que la iglesia tiene todas las herramientas para poderlas estudiar y aprenderlas, pero pues hay ciertos piquitos ahí que se podrían fortalecer. Este, Porque, por ejemplo, también hablando de la castidad, eh, se nos pide y se nos enseña que obviamente abstenernos, antes del matrimonio no, y todo así, y también. En grupos.
Sí, o sea, se nos enseña de una forma, pues bien, ¿no? O sea, no estoy diciendo que está mal. Pero después del matrimonio, ahora, ¿cómo se te enseña a vivir la ley de castidad? Porque es ahí donde también entra pues, ahora que sí puedes, ¿cómo lo vives? Porque no nada más es el acto, sino es, pues, muchas cosas que conlleva, ¿no? El que consumes, que ves, que platicas, este, y pues es ahí donde entran los tabús y los clichés. Sí, híjole, es que es una parte, digo, yo lo viví y lo vi. De hombre joven, que no tener novia hasta los 16, puedes salir en grupos, salgan en grupos, conozcan, te das a la misión, pues prácticamente no veas Sí, nada, nada. nada, ni observes el sexo opuesto de otra forma diferente a ser un hermano o hermana de la iglesia, misionero, eh, y regresas de la misión y cásate. O sea, no hay Una educación y una forma en la que, no hay esa parte en la cual tú puedes decir, obviamente me están enseñando cómo cortejar. Las señoritas igual me están enseñando cómo a quién sí, quién no, bueno, valorar. pero ¿de verdad nos enseñan? O sea, o nada más te enseñan, pues no te enseñan, ¿no? O sea, solamente tú vas dándote la idea y obviamente en el instituto o donde quieras, pues te van diciendo de que un joven digno, un joven poseedor del sacerdocio y una mujer que se respete, una mujer que tenga su medallón o lo que quieras. Pero realmente no te enseñan a cómo cortejar, por eso hay tanto burro ahí bueno, los has que tratan mal a las jovencitas y las jovencitas también que no se saben dar a respetar o que están de odiosas. Entonces, por eso digo, no hay ese balance en ese aspecto. O sea, ahora sí que entra el contrapeso, ¿no? En todo esto. Sí. Oye, y luego a veces pasa que, digo, eh, a veces los jóvenes con el primer novio o novia que tienen, Se quieren casar. se quieren casar, ¿no? Entonces, híjole, también ahí entra otro punto diferente, porque no es lo mismo un noviazgo de que cada quien para su casa, lo veo de vez en cuando, ella compra, yo compro, cada quien de hasta cierta forma independientes, pero ya en una convivencia conyugal está difícil. Y es ahí donde, pues obviamente en el noviazgo va saliendo todo esto, pero aún así es algo muy superficial en los noviazgos. Sí, claro. O sea, Es que la misma etimología de la palabra lo dice, ¿no? No vi, porque obviamente en el noviazgo pues hay cierto enamoramiento. Digo, ya poniéndonos muy, digo, no soy experto ni nada por el estilo, pero no vi que era así, no vi que era asá, no vi que tenía este defecto, no vi. Entonces, la misma palabra te dice novio, novia, ¿no? Y híjole, ya cuando salen esos trapitos del sol, sí. ya puede generar un problema. Y muchas de las veces se casan por la presión de los mismos líderes, de la misma iglesia, de los mismos, de la cultura que tenemos dentro de los barrios, Sí, porque dices, bueno, ya ando con ella o con él, bueno, ellas, y pues a pesar de que me trata mal, ¿y para cuándo? exactamente, a pesar de que me trata mal, pues sí, pero me veo bien en la capilla con él. Sí, tienes ese llamamiento. Ajá, entonces, y te van y te saludan y te ponen de ejemplo como parejas así son las que necesitamos en la iglesia. Y obviamente, pues ojalá y sí sean de verdad, no vamos a esperar a que se divorcien, porque pues no, a nadie quiere que esa complicación que se genere, pero, pero eso es lo que también el peso social que tenemos de la iglesia afecta mucho en los matrimonios. No, y no solamente, bueno, en el noviazgo, cuando te casas también, y para cuándo los hijos. Tienes el primero y para cuándo el segundo. Híjole, se vuelve cierta presión de que, pues queremos que haya más niños, queremos que haya más, no teniendo en cuenta las situaciones particulares de cada matrimonio, de cada pareja, y a veces hay incomodidades, ¿no? Que a lo mejor ciertas hermanas tienen ciertas dificultades en su organismo, en su cuerpo, y no puede, o el varón no es el que no puede, y ahí van las hermanas, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Y para cuándo el bebé? Y oigan, pues ya está. Sí, o sea, meten más limón a las heridas a veces. Entonces no ayudan mucho en todo esto. Pero sí, vuelvo, la presión social que tenemos dentro de la iglesia o la que se genera dentro de la iglesia por cumplir un estereotipo o un estigma de miembros perfectos o de parejas perfectas, este, pues
pues yo creo que nadie lo alcanza. Pero de todos modos, pues seguimos teniéndolo ahí en ese concepto. Por ejemplo, el concepto del exmisionero. ¿Tú qué piensas, por ejemplo? En un noviazgo, ¿qué le dirías a una mujer que buscara en un hombre? O bueno, dime lo que diría una persona así tabú o de que cultura de la iglesia. Algo de la estructura de la iglesia que sea misionero. Que sea exmisionero es la primera cosa, ¿verdad? Un hombre que haya servido en la misión. Que ahorita ya no se la tía. No, yo creo que nunca ha sido garantía, ¿no? Es que, bueno, Bueno, yo creo que antes había cierta garantía. Digo, no, voy a ponerlo en letras chiquitas, cierta garantía. Porque anteriormente la misión era un poquito más dura. Era muy raro que allí se regresara, a menos que tuviera, ya lo habíamos comentado en capítulos pasados, podría verlo. y es número 1. Ah, es el primero. Sí. Al menos que te digas destrozar la rodilla, te regresaban. O sea, no había problemas emocionales, creo que eran muy pocos. Al menos en lo que yo viví. Que te enfermabas y era peto y agua. Entonces, hablabas con la familia una vez, 2 veces al año, Navidad y Día de las Madres, y eso te permitía desconectarte y no estabas tan al corriente de lo que pasaba en casa. Entonces, creo yo que esto también ayudaba a que te desprendieras totalmente de tu familia, o sea, te desconectaras, ahora sí, como dicen, te perdieras en la obra, y eso te ayudaba a madurar. Y de hecho, padres que yo conozco decían, oye, es que en un año o en 6 meses, este compadre cambió un montón, hasta en su forma de escribir, Sí. o sea, ya diferente. Y ahorita, como es un contrato semanal, al menos los que conocemos aquí en Torreón, es un contrato semanal, pues no alcanzan a ver este progreso tanto como antes. Sí, lo siguen viendo como fue una semana y hablé con él. Sí, entonces no hay. Sí, y esto, bueno, sí es cierto, o sea, por ejemplo, un exmisionero sí, tal vez, yo digo que nunca ha sido garantía, pero sí había una probabilidad más alta de que fuera más maduro, como bien lo dices, porque en la misión, pues obviamente te enseñan a estudiar, te enseñan a tener un horario, te enseñan a tener orden en el día. Entonces, Sentido de responsabilidad. exactamente, o sea, realmente estar dando informes, o sea, era un trabajo de tiempo completo que generaba que tú fueras una persona más organizada y pues eso hacía que maduraras. Entonces ya cuando llegabas a tu casa, y no solamente con trabajo, digo, con llevamiento, sino también con trabajo, o sea, eres una persona ya mucho más funcional en la vida, en tu vida. Entonces, sí podría ser una pequeña, es que no quiero decir garantía porque no, o sea, de todos modos habían siempre problemas e incluso la misión podría ser una fuente de orgullo para las personas, pero bueno, vamos a generalizarlo y decir, sí, Puede ser una de letras pequeñas, porque, digo, al menos voy a poner en el universo que conozco de esas generaciones, ajá, con los problemas los ven, hasta la fecha que yo conozco, como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de desarrollar algo. sí, una mentalidad muy diferente. Así, claro, a la mentalidad de ahora de correr. Es que no funcionó, pues aquí se rompió una taza, cada quien para su sea. Entonces, y eso te daba también cierta seguridad de decir, bueno, pues ya me embarqué en esto, ya estoy casado, pues ya no me puedo echar para atrás. Tengo que resolverlo sin ser y pala, pero lo tengo que hacer. Y ahorita no, ahorita es, digo, ya con muchas opciones legales que existen hasta Divorcios express. sin divorcios express, que también eso había estado pasando mucho en Estados Unidos. Y pegó hasta cierto punto en México, que te digo, esa es la parte que yo digo, pues había cierta garantía pequeña Ajá. en ese aspecto. No, pero ahorita, pues yo creo que hay más preguntas todavía en esto porque exmisionero, ok, y la terminó. Bueno, es que ese es el feedback o es el trasfondo que tienes que revisar, tu novio o novia, que estás con algún novio, si estás interesado en casarte o no. Yo te recomendaría que vieras todos esos detalles, inclusive cómo trata a su mamá, cómo trata a su familia, en una situación de estrés, cómo la aborda. Porque muchas personas decimos, bueno, pues esta persona yo la veo bien, pero en un momento de estrés que se aloca, que avienta, que grita, Sí, que o que rompa, o que me aviente, o que me pegue, o que me alce la voz, pues ya son red flags, ¿no? Como decimos ahora, con esas actitudes que generalmente en los primeros meses de noviazgo no se da, porque todo es bonito, todo sí, todo es puro amor. Ah, puro amor.
Pero ya en ese tipo de situaciones se vuelve ahora sí que una parte vital de conocer a la persona. Sí, es complicado y yo creo que ahorita es todavía más. Porque ves que un niño se va a la misión y regresa y sigue siendo un niño. Y antes, pues regresa y son hombres. O sea, la misión, la verdad, sirve para ser hombres. Por Eh, responsabilidad, por educación, por estudio, por mentalidad, por muchas cosas. Y si no, pues olvídate de los bautismos, olvídate de cuántos bautizó, si fue líder de zona, líder de distrito, el asistente. Olvidémonos de eso. ¿Cómo es él como persona? ¿Sí me explico? Y eso es lo que pasa mucho. Me acuerdo que yo estuve en varios informes de misioneros que regresaban en el Sumo Consejo. Y en ese tiempo los elders o los misioneros, habían unos que te aventaban un testimonio que decías, ay, güeros, o sea, viene con todo. Y sí, trabajaba y ya estaba en su llamamiento y andaba al 100, pero te das cuenta desde el informe que da. Y hay otros en los que dicen, carnal, ¿qué fuiste a hacer a la misión? O sea, tu informe no es nada. Me estás diciendo puras anécdotas, me estás diciendo puras chocoaventuras que viviste en la misión. O sea, cómo repercutió en ti el evangelio en la misión. Entonces, y ahí también te das cuenta cuando sirve o cuando no sirve. Entonces, y yo creo que ahorita ha estado, bueno, yo estuve en pocos nada más, pero pues vi a los 6 misioneros que llegaban. Y te das cuenta cuando les dabas algún llamamiento o simplemente asignación en la iglesia, te das cuenta, pues no que fueran malos misioneros, sino que no, pues como que el evangelio, o más bien ellos no se, no, sí, pues es que esa es la palabra, pero o sea, no se metió el evangelio en ellos, o ellos mismos no adoptaron el evangelio en sus vidas, simplemente fue un trabajo que hicieron. Entonces, un requisito más. sí, o sea, ya es el título de exmisionero. Entonces, híjole, por eso digo que ya ser exmisionero, pues no es una garantía en algún buen noviazgo o en algún buen padre. Entonces, bueno, eso es uno de esos puntos. Primero, que fuera exmisionero. Es lo que dirían los clichés, ¿no? Sí, a ver, te toca a ti. Yo diría que tenga un llamamiento. ¿O qué llamamiento está teniendo? O sea, bueno, hablándolo de parte de la iglesia, ¿no? ¿Qué nivel de llamamiento? No tanto qué nivel, sino que esté trabajando en el vale. O sea, que tengan un llamamiento. Yo sí buscaría. ¿Tú qué otra cosa dirías? Pero después, ¿cómo lo ¿tienes recomendación? Bueno, sí, que esté asistiendo al templo. Digo, Pero sí, después, yo le pondría esa parte, que sea alguien que esté guardando sus convenios. ¿qué? Digo, es difícil porque evidentemente no vas a llegar con el obispo y le vas a decir, a ver, obispo, el novio de mi hija está así, no, ¿verdad? Pero, digo, te das cuenta como, oye, va a haber una excursión al templo, vamos, o sabes que no puedo, porque trabajo, caray, ya me está cancelando muchas veces, cada mes está raro. Pero yo otra cosa que Pero después, pondría en esa lista sería, está estudiando o está trabajando, que tenga que estar haciendo algo. sí. Porque de ninis, pues No, nadie más que, bueno, sí, más que los del gobierno, te voy a decir, iba a decir eso, pero iba a decir marcas, todo mejor no. los que reciben becas. Ajá. Entonces, no, esos son de uno de los pocos, clichés o estereotipos que ponemos a los, pues a los buenos candidatos para un matrimonio. Y como mujeres, Como mujeres, híjole, sí, yo creo que las mujeres es más complicado, ¿no? sí y no, porque bueno, antes podría ser de que, güey, Es que acuérdate que antes era la que se fuera a la misión, era la solterona. ajá, Ah, sí, era la que daba, no, nadie le hizo caso. pero creo que ahorita ya eso ya quedó descontinuado totalmente. Sí. Eh, pues yo creo que igual, o sea, si terminó o no terminó, si regresó antes de tiempo, porque generalmente la mujer es más propensa a cuestiones emocionales, algunas, la mayoría. Em, Problemas de salud, pues no, creo yo que no. Más bien es la cuestión emocional, fíjate, Más que nada. más que nada, o sea, cómo, pues vuelvo a lo mismo, cómo se comporta entre situaciones de estrés, cómo es su relación familiar. Sí,
proviene de una familia disfuncional, bueno, si está interesada en que no le pase lo mismo, cómo ve o cómo trata de resolver los problemas. Igual, si tiene un llamamiento, asignación. Sí, hay muchos factores en ese aspecto, pero bueno, hablando del tema de los clichés, así de parte de las mujeres. De las mujeres. Así, si estás buscando un varón, que sea exmisionero. Y en una mujer, No se me ocurre. ¿te ocurre? Sí habían ahí en el Mirador del Perdón, hay varios, que menciona así de, pues que ame a su familia, que ame el evangelio. La virginidad. Pero después eso va como que sin decirlo, pero lo dicen. Pues una mujer virtuosa. Sí, Pues sí, o sea, ¿y eso cómo es? Pues hay quienes sí le ponen mucho el peso, y que sí debe tener, obviamente, pero al medallón. Hay quienes dicen, no, pues que tenga su medallón de mujer virtuosa. digo que ya no existe. Pero Bueno, antes, yo me refiero a los de antes, o sea, los clichés ahorita ya sí se han modificado mucho, o sea, ya, pues también incluso puedes decir ahorita que ex misionera, pero pues yo creo que sería el único, ¿no? Los listones. sí, o sea, que sea, pues sí, Entonces, más que nada eso, que habla su familia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en ese aspecto cuáles serían los buenos estereotipos o los clichés para una mujer? eso está difícil. Pero volvemos, estos son parte de lo cultural de la iglesia que está poniendo en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, en cuanto a algún matrimonio. O sea, si eres así, 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 o sea, búscate esto y esto. Y me acuerdo mucho porque siempre dicen eso, de que no, pues exmisionero, que tenga llamamiento, X o Y. Pero me acuerdo que mi presidente de misión nos puso un video de las capacitaciones de presidentes de misión. Y me acuerdo que era el Anderson, Christopherson, que llegó ahí a la sala con todos los presidentes de misión, no me acuerdo en qué país estaba, pero les dijo, levanten la mano quienes son exmisioneros de tiempo completo. Levantaron 2, 3, 4, 5 personas. No eran muchos. Levanten la mano quien son conversos de los 8 años hasta los 30 años. 2, 3, 4, 5 personas. Levanten la mano quién fue converso después de los 30 años. Y me sorprendió porque en el video sale que la mitad de la sala levanta la mano. Entonces, pues estás hablando que la mitad de los presidentes de misión eran recién conversos. Entonces, ahí es donde entra el hecho de que fueron malos esposos o buenos esposos por su misión. ¿Sí me explico? O sea, ¿a qué voy con esto? A de que no te garantiza nada. La misión no te garantiza nada. No. Está claro. Y tampoco te garantiza un mal matrimonio alguien que no es miembro de la iglesia que, bueno, ahí sí es un poquito de problemas porque no les estás dando la oportunidad a los conversos de poder conocer a las mujeres, a los jóvenes del barrio, ¿no? Digo, sí, de la iglesia. Pero es que somos muy tajantes en la cultura, o sea, ¿cuántos amigos o cuántos conocidos no conoces que sí les dicen, estoy saliendo con alguien y es miembro? Esto se lo pones en un punto muy importante. Sí. Y si no es miembro, pues sí te dices, pues a ver si duras. Sí. O a ver si te funciona. Sí, sí me explico. Entonces, eso es muy cultural que obviamente sí es importante, sí es necesario, los convenios sí se tienen que hacer, pero todo tiene un tiempo, ¿no? O sea, hay quienes se casan, no son miembros y se bautizan al tiempo. Sí. Y hay quienes son miembros y se casan, son misioneros y se inactivan o se divorcian. Entonces no podemos seguir teniendo esa clase de cultura diciendo de que estos son los estereotipos, estos son los clichés, estos son los requisitos para el éxito, cuando realmente ya el mundo no está así. Y México menos. Sí, no. Yo creo que, evidentemente está la recomendación en que pues sea alguien que tenga la misma creencia para que obviamente la familia pueda ir dirigida en una misma dirección. Pero no, tampoco es malo que te cases con alguien no miembro y con el tiempo le guste, se escuche y obviamente pueda
pueda bautizarse y bueno, seguir la cultura de la iglesia. Pero también ha habido otros casos en que pues, en toda su vida nunca les llamó la atención y ahí esa es la parte que los líderes se invita a que puedan tener cuidado porque hay una confusión, ¿no? En las familias. Puede haber una confusión que, pues ni tú ni yo. Y hay que los niños decidan. Sí. Y bueno, puede ser buena hasta cierto punto, pero bueno, eso ya es otro tema complicado también, porque después hay consecuencias que ya no podemos echar para atrás en tiempo. Pero bueno, volviendo a ese tipo de clichés, yo creo que ahorita esos ya prácticamente deberían de estar descontinuados. Fíjate que yo recuerdo mucho que tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos regresando a la misión y lo comparto por el peso que le dan allá. Pero estuve trabajando en la jardinería un tiempo con el papá de un amigo y tiro por viaje casa que visitaba ahí en varios American Fork, Lehigh, hay lugares en Utah. Yeah. Antes de preguntarme mi nombre o de dónde era como ex misionero. Tiro por, pues sí, ¿verdad? O sea, sí. ¿Cómo está? Bienvenido. Fíjate, entonces, ¿y si no te saludan o qué? No sé, pues no lo viví. Pero, o sea, antes de preguntar nombre y todo, era ex misionero. Y ya como que, no, pues que sí, a lo mejor ya se sentían un poquito cómodos, ¿no? Más relax. Pero sí, o sea, para que veas el peso que le daban, pues, en su tiempo. Te estoy hablando que este viaje fue hace 10 años, 11 años. Entonces, creo yo que ya ahorita no. Fíjate que me pasó igual. En serio, pasó igual, pero no te voy a decir. No fue en Estados Unidos, fue aquí mismo, en Torreón. No vamos a decir marcas, pero fue en un, pues en un pueblo cerca de aquí, que tú conoces también. Entonces fue una familia muy grande, de los pioneros de ese pueblo. Ok. Entonces me acuerdo que yo estaba saliendo, es que no voy a decir por qué vas, Una chica de allá. llamar, sí. O sea, estaba saliendo con una de las parientes de esa familia. Y cuando yo llego, fuimos a una actividad, familiar, así, muy grande. Entonces me saludaban y era como el chiste de Franco Escamilla, ¿no? De que tú de quién eres. Entonces, pues me saludaban y, ay, hola, sí, sí. Y me saludaron como los más grandes, los hermanos más grandes, que eran los líderes. Bueno, líderes de la iglesia de esa rama. Entonces me saludaban, pero me decían, ¿tú a qué misión serviste? Ni siquiera me preguntaron el nombre, así como tú. Ni siquiera me preguntaron el nombre. ¿Tú a qué misión serviste? No, pues a esta. ¿Y qué llamamiento tienes ahorita? No, pues Ay, pero como que iba cambiando hasta la cara, porque pues yo estaba en el sumo consejo. Entonces, le cambió la cara porque dijo, bueno, y es un sumo sacerdote, ¿no? Y luego, no, pues Y luego, ¿y trabajas ahorita? No, sí, estoy trabajando. No, estaba estudiando todavía. No, estoy terminando la universidad. ¿Y ya estás trabajando? Y sí, ya estaba trabajando. Mira. Oye, ¿cuál es tu apellido? Sí, ya me preguntaron el nombre. No, pues les digo. Mira, no conozco esa familia, que no sé qué. Yo le dije, pues no tiene por qué conocerla, pues estamos bien lejos de Torreón. ¿Y cómo te llamas? Y luego ya después salió un miembro que me conocía y ya me saludó. No, es él, que no sé qué. Y empezó a decirle todo mi currículum, casi creo. El pedigrí. Entonces, pero a mí me sorprendió mucho porque yo le decía en ese entonces a mi novia, le dije, oye, tengo amigos que están conociendo la iglesia, que les gusta la iglesia, que son muy buenos candidatos para cualquier mujer, pero los deja bailando esa clase de pensamiento. ¿Por qué? Pues porque imagínate, tienen a sus hijas y sus hijas, creo que algunas son ex misioneras y no sé. Entonces, ellas obviamente pues aspiran a que otro sea ex misionero también. Y dices, bueno, exactamente, llega uno miembro que está trabajando y tenía muy bueno, yo me sé un amigo en ese entonces que tenía muy buen puesto, o sea, le iba muy bien económicamente, pero apenas estaba conociendo la iglesia, ya se había bautizado y todo, y dices, eres un muy buen candidato para cualquier mujer. ¿Por qué? Porque es amable, es servicial, es detallista, es mucho de las cosas que buscan en un hombre, pero la familia lo deja bailando cuando le pregunta, ¿en qué misión serviste? Y como ya no pasaste la primera pregunta, pues ya manchaste con las demás, entonces ya no te van a ver bien.
Entonces, sí es cierto, como tú bien lo dices, le ponen mucho peso, que es un peso que tal vez en aquel entonces sí era muy importante porque, como bien decimos, tal vez garantizaba un cierto grado de madurez, de confianza, de honestidad, pero ya ahorita no, porque incluso ahorita yo veo un ex misionero que recién regresó y hay que cuidarlo. O sea, tienes que decir, ay, caray, o sea, no sabes si en el llamamiento te va a ayudar. No sabes si No, deja tú no vaya a diseñar algo en mal. su vida, o sea, en su vida. Porque, digo, tristemente hemos conocido algunos casos de misioneros que durante 2 años practicaron e enseñaron ciertas cosas y regresan y dan un giro de 180 grados. Entonces, bueno, tristemente pasa eso. Pero, digo, volviendo a los clichés, sí estaba mal. Sí, no, entonces dije, y le dije yo en ese entonces, dije, oye, pues afortunadamente pude contestar bien. O sea, contesté buenas preguntas, o más bien las respuestas correctas que él buscaba. Pero si no, me hubiera tratado diferente, hubiera sido diferente, no hubiera sido un buen candidato. Entonces, es ahí donde dices, la cultura pesa más que la doctrina, Sí, claro. incluso. Sí, Porque entonces, ¿dónde dejas a los buenos hombres, a los hombres de fe, a los hombres que conocen, a los hombres que se bautizan? Y ya estás poniendo a un estereotipo, es que no sé si es la palabra estereotipo, más bien a un, pues una etiqueta. sí, o a un ejemplo perfecto de las cosas que buscas, y pues no es así. Entonces, como miembros de la iglesia, yo considero que no deberíamos de tener esa clase de etiquetas, que inconscientemente lo hacemos, ¿eh? O sea, a mí me ha pasado mucho porque, pues, por ejemplo, alguien se regresa a la misión, y lo primero que piensa es de que, pues, ¿qué hizo? Eso es lo primero que yo pienso. ¿Que estoy mal? Sí, estoy mal. Pero la realidad es de que dices, bueno, si yo fui a la misión, sé perfectamente los problemas que tienes. Porque no creo que de aquí yo serví hace 6 años, 7 años, no creo que los problemas han cambiado. Y de hecho hay problemas que yo tenía que contándole a hermanos que sirvieron en los 80s, me dices, son los mismos. Entonces, pues por eso es lo que yo digo, caray, es que no aguantan vara o qué. No aguantan el no comer en su casa, no aguantan el caminar 20 kilómetros diarios. O sea, es ahí donde dices, sí, les quitas valor a ellos al momento de que escuchas de que ese se regresó. ¿Por qué? Por la rodilla. La típica. La típica. Ya es como que a ver si es la rodilla. Sí, híjole. Sí, es que es todo una cuestión cultural muy fuerte. Muy fuerte que la verdad es que la regamos, ¿va? O sea, Y la seguimos regando porque no ha cambiado. sí, No ha cambiado. Entonces, pues esa es la intención de este tipo de pláticas, que podamos darnos cuenta, invitarlos a que no caigamos en eso, no etiquetemos, no midamos a las personas que están conociendo el evangelio o que ya se bautizaron y que están cortejando una hija o un hijo tiene interés en esta persona, obviamente soltero, ¿verdad? Ya después hablaremos de esos casos. De los casos, otros casos. Sí. De los fuertes. Fuertes. Pero sí, o sea, o igual viudos, ¿no? Solteros, Dale. que se bautizan grandes teniendo la esperanza de encontrar a alguien bien y que también es un segmento de la iglesia olvidado. Fíjate que yo me metí a un grupo de te creas. No, me metí a un grupo de miembros de la Iglesia de Jesucristo, así de esos, que tenían como 40,000 seguidores, no me acuerdo, digo, miembros. Y me empiezan a salir los demás grupos que están asociados a ese mismo grupo. Y eran los ASUD, creo que se llamaba. Y verás cuántos miembros grandes publican y se ponen su foto y yo soy serví en esto y se avienta así su currículumcillo ahí de miembros de la iglesia. Los comentarios me dan tanta risa porque si son hermanas que les contestan, qué guapo hermano. Y luego otro ¿de dónde es? Y empieza así, como son hermanos grandes, pues empiezan ahí. Y a mí me la cotorreo porque empiezo a ver los perfiles y digo, no manches, tristes hermanos. O sea, está bien, ¿no? Están en la búsqueda. Pero lo que van, pero digo, híjole, o sea, sí es un segmento un poco olvidado aquí en México, por lo menos. Sí. Porque en Estados Unidos, pues sí hay sus actividades sí hay sus sí, entonces sí hay, pues porque hay más variedad. Pero aquí definitivamente sí hay ese pequeño olvido en esa clase de grupos.
pero también sí se la bañen, porque son los que más la cultura la tienen arraigada y son los que más hacen esa clase no errores, sino esa clase de comentarios de cultura, ¿sí? Sí. Entonces, por eso digo que pues poco a poco se tiene que cambiar. Bien lo dijo unos hermanos en el instituto aquí en Torreón, que dijo que se espera que estas generaciones de hoy en día sean las que cambien esa clase de ideas y pensamientos. Pues ojalá podamos ayudar a cambiar eso. Porque sí está interesante, pero también hace mucho peso en la sociedad, que a veces ese mismo peso pues no lo vamos a estar cargando quienes no quieren ser parte de esa clase de cultura, no tanto de la iglesia, sino de la cultura de parte de la iglesia. Sí, no, y ¿sabes qué? O sea, el impacto que tiene, o sea, imagínate un converso se acaba de bautizar a alguien de 18 años y luego empiezan todos así, la misión, la misión, la misión. Cuando, claro, puede existir el caso de alguien que sí tenga el deseo, y hay alguien que diga, ¿sabes qué? No, o sea, conocí el evangelio, me gusta mucho, pero pues ya tengo mi vida hasta cierto punto con dañada. Y empieza la presión, y vete a la misión, y no hay otra cosa que mejor que la misión. Y bueno, claro está que sí es algo bueno, pero obviamente no podemos tampoco sopesar todo el peso de la ley en eso. Ándale, exactamente. Entonces, y luego, bueno, no se va a la misión, y bueno, cásate. Y empieza ahora sí todos. ¿Y cuándo te casas? Y las actividades son para que se casen. Sí. Y métete al instituto, y ya andas con una chica, ¿y para cuándo la boda? Y ya cambiaste de chica, ¿y por qué la otra no? Entonces, y bueno, empezamos así bombardeando. Oye, hasta llegamos a ser hasta ñoños en ese aspecto. Te voy a decir por qué. Cuando fue la convención Haas en pandemia, me acuerdo que por Zoom, sí, todo fue en Zoom. Ya ves que te tenías que, bueno, a ti ya te tocó, pero a mí me tocó que tenías que poner correo, tu número de teléfono y te metían no sé si en un grupo, pero te mandaban ahí mensajes. Pero bueno, ese no es el tema. El chiste es de que contrataron a dos bandas. Ok. Era una Matiz y era Hash, para que hicieran un concierto en línea. Ok. Entonces, si hubiera sido de verdad, dije, ay, a ver si es cierto, pero no, era un concierto en línea. O sea, era un video. No te no era un video, pero sí era un concierto en línea. Entonces, me acuerdo que creo que comenzó Matiz la primera noche y luego Hash la segunda noche. Entonces, cuando empieza Matiz, yo creo que un miembro participó con ellos, o sea, como guitarrista. Pero me dio mucha risa porque la chava, no me acuerdo cómo se llama la de Matiz, pero le dice, por favor, hermano, y le dijo. Y yo cuando escuché eso, yo sí dije, ay, le debe haber dicho que es miembro de la iglesia o no sé. En burla, o sea, No, lo dijo de verdad, o sea, lo dijo de verdad, le dijo, hermano. Pero obviamente, pues a mí me dio risa, ¿no? Porque dije, pues esta ni sabe ni qué, pero ya le dijo, hermano, está bien, eso no es problema. Y después fue Hash. Y Hash empezó con su plática diciendo de que nos contrataron, no sé qué tanto dijeron, pero dijeron, ojalá que esta convención puedan ustedes encontrar el amor. Y ya, empezó su concierto. Pero platicando, bueno, más bien ya razonando un poquito de eso, dije, ¿cómo los contrataron? Les dijeron, fíjense que queremos un concierto para un grupo de jóvenes que les hacemos convenciones para que puedan casarse. Son miembros de la iglesia o les dicen mormones, entonces, imagínate el artista. sí, o sea, imagínate el artista. Dice, ¿cómo que me contrataron para poder dar un concierto porque les hacen convenciones para tener novia? Entonces dices, ay, pues ¿qué clase de ñoños son? ¿Qué clase de gente les hacen convenciones para que se casen? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo no? Ellos no pueden, no sé, o sea, se me vino un buen de cosas a la mente que dije, qué vergüenza, no Hash, no lo que comentaron, no, pero qué vergüenza se ve en ese aspecto de que les hacemos convenciones a los adultos de 18 a 30 años, que todavía están a los 30 años, para que puedan conocer y se puedan casar. Entonces dices, chis, pues es un 12 corazones masivo, ¿no? Pero, Sí, es un 12 corazones. pero vuelvo, o sea, ¿con qué concepto se quedó Hash al decirle todo eso, contratarlos y para que ella nos dijera con mucho sentimiento de que para que pronto puedan entender y puedan encontrar el amor? Y dije, ay, caray. Dije, bueno, está bien.
Híjole, pues ojalá ya hayan pensado algo bueno, ¿no? Pues sí, sí, pero te aseguro que les han de haber hablado a sus amigos artistas y han de haber dicho, que no saben quién me contrató. Me contrató una iglesia que se dedica a esto, que por qué hace esto. Que volvemos, todo esto está fuera de contexto y sabemos lo que son las convenciones. O sea, si son padres, si son bonitas y si hay oportunidad, qué bueno. Pero a lo que voy es de que dije, pues para que ella nos dijera eso, sí quiere decir que le dijeron todo lo que... Sí, el speech de, sí, que es de los jóvenes adultos solteros, ¿sí? Entonces, pues bueno, solamente era en ese aspecto. Bueno, no, pues cerramos, mi Oscar. Sí, sí, terminamos. Les agradecemos mucho por vernos, escucharnos. Si tienen algún comentario, alguna anécdota, algo que quieran platicar o que platiquemos aquí, pues mándenos un mensaje. La verdad estamos comenzando y estamos muy animados de poder platicar acerca de temas principalmente relacionados con las de la iglesia, culturales. No vamos a tratar de utilizar mucha doctrina porque, pues la doctrina se estudia y pues la cultura es lo que se vive y a veces pues lo estamos alejando mucho, pero tenemos que juntarlo, ¿no? Sí, claro. Digo, al final de cuentas la intención es reflejar lo que decimos conocer y vivir. Entonces, bueno, la intención es que cambiemos y podamos concientizar cosas que pasaban en clichés, tabús en los años anteriores. Sí, que ahorita pues está cambiando mucho, pero sí es un espacio para poder platicarlo, para poder decirlo de una manera informal, porque no es todo con entrevistas y todo esto. Vamos a platicar de temas interesantes, temas un poco delicados, que vamos a tomar nuestros puntos de vista y tal vez sí utilicemos los manuales, pero principalmente es para poder discernir y ayudar a las personas a poder permanecer dentro de la iglesia, pero haciéndolo de una forma que no sea una fe ciega, sino que sea una fe, pues consciente. Concienzuda. Claro. Muy bien. Gracias. Pues muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima vez. La próxima. La próxima. Nos vemos. Chao.